María Marván Laborde, buenos días y bienvenida María, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, gracias. Por estar aquí. Gracias, Mauricio Merino, buenos días. Hola, Carmen. A los dos, gracias, María, Mauricio. Bueno, estamos en este tema que tiene que ver con el combate a la corrupción, que ya parece canción para muchos, evidentemente, aunque son un poco reiterativo el concepto, pero estamos frente a un asunto en donde parecía que se enfilaba el fin de año a una propuesta razonablemente bien articulada, con la participación de gente especialista, con el acompañamiento de algunos actores políticos para establecer un sistema nacional anticorrupción. Y luego en diciembre aparece otra cosa que descarrila esa posibilidad y que nos tiene hoy de nuevo con la pregunta de si habrá o no un conjunto de herramientas institucionales, legales, necesarias, urgentes para un combate real a la corrupción. ¿Dónde andamos parados, Mauricio Merino, con este tema que ha seguido como pocos en estos últimos años? Yo quisiera suponer, Carmen, que tras haber conocido, escuchado las propuestas que varias organizaciones de la sociedad civil, muy destacadamente Transparencia Mexicana y las organizaciones que se agrupan en la Red por la Rendición de Cuentas, incluyendo Transparencia, hemos venido haciendo, pues ya en efecto por varios años. Ya, primer punto es que ya ninguno de los actores políticos, ninguno de los partidos, ninguno de las personas que toman decisiones clave en el país ignora estas propuestas. En el camino de esta divulgación de la idea, digamos, y de la discusión, deliberación a fondo de los detalles técnicos de estas propuestas, vimos que uno de los partidos, Acción Nacional, recuperaba buena parte de esa propuesta y la hacía suya. Esto fue lo que sucedió a finales del año pasado. Tuvimos varias conversaciones con Ricardo Anaya cuando estaba como presidente del partido. No fue con Gustavo Madero, fue cuando llegó Ricardo Anaya a Acción Nacional. Tuvimos varias conversaciones con él, Eduardo Bojorquez, un servidor, y otras personas seguramente tuvieron conversaciones con los senadores del PAN, con la dirigencia del PAN, que estaban haciendo su tarea. Y lo convirtieron en una iniciativa que se parecía, con algunos cambios que no nos encantaban, pero bueno, que no dañaban el conjunto, lo fundamental de la propuesta que les habíamos formulado. Tras la presentación de esa iniciativa por el Senado de Acción Nacional, que fue donde se discutió, vino una propuesta presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en la que se incrustaba a la idea de un sistema nacional anticorrupción la creación de un Consejo Nacional de Ética Pública, un Consejo Nacional de Integridad Pública, perdona que olvide el nombre preciso ahora, que iba a estar presidido por el presidente de la República, donde iban a estar todos los gobernadores. Francamente, una cosa inaudita para estos temas. Horrible, sí. Una cosa inaudita, evidentemente, María Marván, y bueno, pues aquí te quieres olvidar hasta del nombre, déjame encontrarlo para llevarte la contra. Es Integridad, creo. Consejo de Integridad, ¿no era, María? Creo que sí. Algo así, en donde los vigilados serían los que encabezarían el órgano de vigilancia, en pocas palabras. Todo el sistema, presidido por el presidente y los gobernadores. Pues algo que no caminaba de ninguna manera, como lo narras, Mauricio. María, eso que se presentó en diciembre, que yo dije la palabra descarriló el otro esfuerzo que ya iba en ruta, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo lees? ¿Qué señales de la clase política, de quien promovió un Consejo de Integridad absolutamente intransitable? Bueno, pues si vamos a los resultados, lo que lograron fue, en el mejor de los casos, retardar la iniciativa, en el peor de los casos, detenerla. Valga la comparación, ya que tú hablas de descarrilar, pareciera ser que al igual que la licitación México-Querétaro, decidieron suspenderla, nada más que ya están en el proceso de licitación del tren México-Querétaro y aquí empiezan a haber señales, pero no hay señales claras. Estamos en un momento político más complicado, las precampañas ya empezaron, el periodo legislativo se empalma con las campañas electorales y si bien esto puede hacer más complicado el periodo legislativo,
Yo creo que desde la sociedad civil deberíamos de verlo como la oportunidad real de medir la preocupación y la intención tanto del partido, del gobierno en turno, como de los partidos de oposición, de realmente entrar a la creación de un sistema de combate a la corrupción. La idea es un sistema integral que no solo se dedique a perseguir y encarcelar corruptos, cuestión con la que ya ganaríamos, pero sobre todo que como sistema, perdón que lo repita, empiece desde prevenir y sea un sistema de tal manera dividido que no sea cooptable, pero de tal manera engarzado, de tal forma que las piezas realmente funcionen como una maquinaria que permite darle un vuelco a la corrupción en este país. No será sencillo, no será rápido. Entendemos los organismos de la sociedad civil que estamos impulsando esto, que este es un primer paso para una transformación que nos tomará mucho tiempo, pero hay que dar ese primer paso porque hasta hoy en día son tales los huecos legales y tal la forma en la que juegan el vigilante y el vigilado que finalmente no es extraño al sistema este consejo del que estamos diciendo cómo es que va a encabezar el presidente, que es a quien tenemos que vigilar, a los vigilados. Es decir, creo que es de verdad una propuesta muy completa que nos daría la esperanza de empezar a tomar en serio este tema. Una red por la rendición de cuentas, Mauricio Merino, muy importante, que ha hecho un gran trabajo al respecto, que como tú dices, ha hecho el conocimiento de todos los partidos políticos, todos los actores políticos han tenido conocimiento directo de lo que las organizaciones especializadas plantean y proponen para un sistema de combate a la corrupción. Eso 2014. En 2015 se ha reanudado algún tipo de contacto con la presidencia, con gobernación, con quién. Sí. ¿Estamos de nuevo en eso? ¿Estamos de nuevo? ¿Está la sociedad civil, digámoslo así? ¿Están las organizaciones especializadas que empujan este sistema nacional anticorrupción ¿Sentadas en dónde y con quién? Bueno, sentadas no, pero hemos sido escuchados, que ya es bastante bueno. Yo digo sentadas en la metáfora, pero digamos, han sido escuchados. Cuéntame. No es trivial, perdón. A ver, pero... ¿no están sentados? Bueno, yo creo que sentarse quiere decir... trabajar. Ponerse a trabajar con ¿Y alguien, no están sentados a la mesa? No estamos sentados ¿están a la cómo? mesa. Fuimos escuchados, que ya es bastante... ¿Parados bueno. en la banqueta? No tanto. No. Déjame contarte cómo... Venga, los detalles. Hicimos una conferencia de prensa después de que salió esta propuesta de crear un Consejo Nacional que le daba al traste a todo lo que habíamos venido ahí sí sentados un tiempo con la dirigencia de Acción Consejo Nacional. De Integridad, no te atreves a decir la palabra integridad. Consejo Nacional de Integridad Pública. Pública. Esto es bonito, ¿no? Qué expresión. Entonces hicimos una conferencia de prensa. Debo decir con gratitud porque de veras la merece, que cuando todo esto sucedió, otras organizaciones que de manera tradicional no habían participado en los trabajos de transparencia de la red, de lo que venimos haciendo desde hace ya más de un lustro, se interesaron en el tema. Por ejemplo, Causa en Común de María Elena Morera vino al tema, en fin, organizaciones como México Como Vamos, vino el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. No hago una lista exhaustiva, Carmen, porque no la tengo a la vista y no quiero omitir a nadie, pero vinieron otros actores de la sociedad civil que normalmente habían estado vinculados con temas de seguridad pública y vinieron, digamos, a dar su respaldo. Fue con ellos y con los demás que dimos aquella conferencia de prensa de diciembre. Tú habrás observado que María Elena Morera ya estaba sentada en la mesa en ese momento. Fue gracias a María Elena Morera que en enero, no quiero faltar a la verdad, hoy es martes, hace 8 días fue
que fuimos recibidos por Aurelio Nuño. Por primera vez en más de un lustro de trabajos, alguien en Los Pinos nos hizo caso, que ya es por lo menos es un pasito hacia adelante. Fuimos recibidos por Aurelio Nuño, le entregamos lo mismo que te estoy entregando ahora a ti. Esto que mostramos en la pantalla, este mantel, ¿cómo le llamas este desplegado aquí? Es que parece un mantel. Parece un mantel, tú le llamas juguetonamente mantel, pero es un díptico. Y un pequeño texto que también te estoy entregando a ti. Sí, aquí lo tenemos, lo vamos a subir aquí. Que es digamos, el resultado del consenso que todas estas organizaciones de la sociedad civil hemos venido construyendo para empujar por un sistema anticorrupción. Debo decir que Aurelio Nuño y Humberto Castillejos, que estuvo también en esa reunión, fueron muy receptivos, nos escucharon, literalmente nos escucharon. ¿Largo rato? Un buen rato, hicieron preguntas, sobre todo Castillejos de orden técnico, técnica jurídica, sobre responsabilidades administrativas, lo que significaría crear la Fiscalía y en todo caso darle un sentido nacional a los delitos vinculados con la corrupción. Y tras esa conversación nos dijeron, nos mantendremos en contacto. Fueron, la verdad, amables, insisto, y nos escucharon. Hasta aquí vamos. No tengo más respuesta, no tengo más noticias. Bueno, veremos qué hace el poder político frente a estos planteamientos que hacen organizaciones como esta red y estas organizaciones Transparencia y todas las que están involucradas en este esfuerzo. Yo les pregunto, María, Mauricio, ¿cómo debería ser esencialmente una cosa así? ¿Cómo debería ser en un país como el nuestro? A lo mejor vale la pena que partamos del diagnóstico que ustedes tienen precisamente de cómo andan las cosas en materia de corrupción. ¿Qué se entiende por corrupción? ¿Qué tan profundo es el asunto? ¿Desde dónde se aborda un tema de esta naturaleza cuando se plantea un sistema de combate a la corrupción nacional? ¿Qué me dirías, María? Creo que parte de nuestra preocupación y que refleja el esquema puesto, resumido de manera magistral en esta infografía, en este mantelito, como ahora le llamamos casi cariñosamente, parte primero de un acuerdo esencial, y es, hay un problema sistémico. No se puede nada más pensar en sancionar a la corrupción, hay que prevenirla y hay que generar un sistema, es decir, la coordinación de una serie de instituciones que sean difícilmente cooptables y que vigilen no solamente a la Administración Pública Federal, no solamente a la Federación, no solamente a los estados, no solamente a los municipios. A mí me parece que hay parte del reconocimiento de que en cualquier espacio de la vida pública hay espacio para la corrupción y que es lo que hay que detener. En la medida en la que hemos ido hablando con los actores políticos, hay un acuerdo verbal, que no quiere decir nada más que un acuerdo verbal, de reconocer que una fiscalía anticorrupción por sí misma no resuelve el problema, inclusive lo podría agravar, porque en un país de endeble cultura democrática, un SAR anticorrupción o un fiscal anticorrupción sumamente poderoso se puede convertir en una herramienta ideal de persecución política. Pues tenemos un fiscal anticorrupción en el diseño de la nueva fiscalía, ¿no? Sí, pero incorporado a lo que hoy es PGR y que será Fiscalía General. Pero en un sistema. Es decir, no es el fiscal por sí mismo, ni una persona, ni una sola institución todopoderosa que va a resolver un problema sumamente complejo. Esa es la virtud del sistema. Empieza desde retomar la idea de la Secretaría de Función Pública, fortalecida, no solo no desaparecerla, sino fortalecerla, en donde sea el propio secretario de la Función Pública quien vuelva a nombrar a los contralores,
se hace hincapié, y creo que esta parte es muy importante. Mauricio no podía haber dejado pasar la oportunidad con su trayectoria profesional, de un servicio profesional en los contralores realmente digno de ser tal, en donde haya una meritocracia y haya un sistema de incentivos y castigos para los buenos contralores. Desde ahí empiezas a generar pequeñas compuertas, vamos a llamarle así, donde vas deteniendo las posibilidades de corrupción. Es decir, el fiscal en sí mismo no es que esté mal, pero el fiscal solito puede hacer más daño. Ese es el acuerdo que hoy existe. Tiene que tomarse una serie de medidas que supone, decía yo, la Secretaría de Función Pública repensada y fortalecida, supone una Auditoría Superior de la Federación con mucho mayor independencia de la voluntad de los partidos políticos, supone la creación de la Fiscalía propiamente dicho, pero ya como parte de este sistema, y por último, un Tribunal de Cuentas en donde vas desde la prevención hasta la sanción y que necesita realmente toda una estructura o reestructura constitucional, buenas leyes secundarias y sobre todo voluntad política para echarlo a andar. ¿Qué dices, Mauricio? Pues eso, lo ha escrito muy bien María. Estamos ahorita en el peor de los mundos, es la verdad, Carmen, porque lo que tenemos para combatir la corrupción es una ley o un conjunto de leyes de responsabilidades administrativas. Estas leyes son de responsabilidades, son vigiladas por órganos de control interno. Órganos de control interno que a su vez dependen de los titulares de las dependencias. Es muy difícil que un individuo que ha sido designado por un jefe actúe en contra de su jefe o contradiga las posiciones de su jefe a la hora de detectar actos que pueden implicar responsabilidad administrativa. El propio sistema jurídico de responsabilidades administrativas es muy débil. Podríamos entrar a detalles, pero por ejemplo, los conflictos de interés que hoy están en el entorno mediático a todas luces, producido por el asunto de las casas famosas, de los créditos no bancarios, en fin, no repito el episodio. El conflicto de interés, cuando lo revisa jurídicamente a la luz de lo que tiene la ley mexicana, es muy débil. Muy, muy débil. Ni siquiera se parece a la forma en que está regulado en los organismos internacionales o ni siquiera a las convenciones que México ha firmado con la ONU o con la OEA, en donde, entre otras cosas, se había comprometido a regular asuntos de corrupción en particular. Hoy la corrupción está, digamos, atrapada, la corrupción como tal, está atrapada entre faltas administrativas, cuestiones que son muy triviales y por lo tanto muy discutibles en tribunales, y delitos que deben ser acreditados contra el individuo con prueba plena y con todo el debido proceso. Valdría la pena aquí, Mauricio, te propongo, María, detenernos en esta parte que tiene que ver con uno de los ángulos que en la coyuntura noticiosa son más importantes, que es este tema del conflicto de interés. Tú dices, en México es endeble el asunto, la herramienta legal es endeble, etcétera, y no está a la altura de los estándares internacionales. Te pregunto, ¿cómo es en México y cómo es en los estándares internacionales un tema como el conflicto de interés? Te lo contesto con la mayor brevedad posible. En primer lugar, en México, en general, el sistema de responsabilidades, pero en particular el conflicto de intereses, es verificado a partir del acto, no de la omisión. A ver si logro explicarme. El conflicto de intereses en los organismos internacionales, por ejemplo, si tú trabajas para la ONU, tienes que llenar un formato en donde tú dices qué propiedades tienes, no solo tu declaración patrimonial, sino qué ingresos tienes o qué negocios has hecho, qué cosas has comprado, incluyendo no solo tu declaración de patrimonio, sino de dónde viene ese patrimonio. ¿Qué origen tuvo ese dinero? ¿A quién le compraste la casa o el rancho o el negocio que eventualmente tienen los funcionarios? Y tienes que declarar además, antes de iniciar el puesto,
que lo mismo para la esposa, para la relación que tengas. Los hijos. Y para los dependientes económicos. Los hijos, desde luego, pero si hay más, los hijos que dependen de ti o cualquier persona que dependa de ti, tú eres el funcionario, debe estar antes de que inicie el cargo, emitida esa declaración de intereses, porque de ahí se desprenden relaciones, amistades, etc. Conflicto de interés en este sentido está caracterizado en el entorno internacional como aquello que en el curso de tu gestión puede poner en duda tu independencia, puede poner en duda tu imparcialidad o puede poner en duda tu objetividad. Estas son las tres palabras clave. Si en el camino de las decisiones que vas a tomar existe alguna razón por la que dejes de actuar con suficiente objetividad, porque la persona es cercana, porque es tu compadre, tu amigo, o porque es tu adversario comercial, o por lo contrario, ¿no? O tu socio económico. O tu socio económico, o fue tu socio y ahora quieres hacerle daño. Es decir, cualquier cosa que ponga en jaque tu independencia, tu objetividad, tu imparcialidad. Estos son los tres conceptos clave que se manejan en el entorno, digamos, internacional. Para lo cual necesitas declarar antes de que inicie tu cargo, no solo tu patrimonio, y por supuesto, si es el caso, hacerlo público con todo detalle, sino que además necesitas hacer esta otra declaración de intereses, que de hecho así se llama. Nada de esto está regulado en México. En México se actúa al revés. Se actúa no por esta posible omisión, déjame ser un poco más preciso. Si alguno de estos funcionarios de Naciones Unidas eventualmente se le encontrara haciendo una asignación de un contrato para una obra pública y alguien descubriera que esa empresa a la que está contratando para, yo qué sé, para llevar papeles o plumas o una obra, como dije antes, a Naciones Unidas, y alguien encontrara que el individuo que toma esa decisión o que participa en esa decisión tuvo una relación profesional o comercial previa, en el acto se destituye. Punto. No hay discusión. María Marván. Creo que vale la pena, porque de verdad hay un entendimiento muy endeble de lo que es el conflicto de interés. No, el problema no es tener intereses. El problema es no hacerlos explícitos ex ante. Es decir, si cualquiera de nosotros, cualquiera de los radioescuchas quisiera ser funcionario de la ONU y llegara y dijera, no tengo intereses, no se lo creerían. Sí, porque todos tenemos intereses, porque todos tenemos familia, porque todos tenemos cercanía. No hay gravedad. Déjenme poner un ejemplo, en ser socio de una fábrica productora de papel, de pan, de lápices. El problema está en que en la medida en la que no reconocemos cuáles son nuestros intereses, a la hora que se toman las decisiones, no se autoinhibe el funcionario. No hay elementos para que los colegas le pidan que se inhiba, y entonces está sentado a la mesa discutiendo en nombre del interés general, cuando en realidad va a obtener un beneficio propio de la decisión que se tome. Ese es el problema. Y lo vemos claramente en todos los días en las comisiones del Congreso. Hay que ver quiénes están sentados en las comisiones. Los que tienen experiencia en el ramo y los que tienen intereses en el ramo. Y esos además son los coordinadores de las comisiones del Congreso. A ese nivel de precariedad no estamos entendiendo como país la gravedad de no tener claro el conflicto de intereses. Nosotros no podemos hacer mucho, Carmen, en las condiciones actuales, porque la legislación mexicana lo que ordena es abstenerse de intervenir. No hay ninguna instrucción jurídica en México, en el sistema de responsabilidades, que obligue a los funcionarios a revelar estos intereses, estas relaciones comerciales, que, como bien dice María, pueden ser perfectamente lícitas. Sí, se tienen que exponer a la hora de tomar un cargo público. Pero si te vincula con alguien que puede eventualmente, insisto, modificar tu sentido de independencia o de objetividad, pues ya estamos metidos en un problema. Lo que dice la legislación mexicana en la Ley de Responsabilidades Administrativas es excusarse de intervenir. Me traje aquí mi papelito y estoy leyendo el artículo 8
es la fracción 11ª de esa ley de responsabilidades. Fíjate cómo lo frasea, dice excusarse de intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, lo frasea en masculino, dicho sea de paso, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado, etcétera. ¿Qué está ordenando esta ley? Está ordenando que si tienes una relación comercial, no tienes por qué haberla declarado. Si le compraste cosas a alguien a un cierto precio, con ciertas ventajas o no, incluso a precio de mercado, no te obliga a declarar esas relaciones. Lo que te obliga es a no intervenir en los negocios que el Estado haga con esos otros individuos. Si tú puedes acreditar formalmente que no tuviste ninguna intervención o te excusaste de intervenir y de todas maneras esa empresa o ese individuo hizo negocios, ya estás listo. El sistema jurídico te absuelve. Bueno, pues estamos frente a un panorama de cosas muy importantes. María Marván, Mauricio Merino, nos despedimos de esta mesa que les agradezco hayan compartido para nuestro espacio de noticias MBS. ¿Qué expectativa tienes, María, de lo que pueda venir? Porque ustedes, bueno, aquí dice Mauricio, ya tuvimos un primer paso y fuimos con Nuño y con Castillejos. Y con los partidos. Y con los partidos. ¿Qué expectativa real hay de que se pueda en México convertir el tema del combate a la corrupción, la eficacia que es exigible para una cosa de esta naturaleza en tiempos como los que corren? ¿Cómo te despides, María? En la expectativa más optimista, que suelo ser optimista, creo que es momento de que entiendan que tienen que entender. Creo que es indispensable. Creo que es indispensable en este momento darse cuenta que aprobar un sistema nacional anticorrupción y entrarle en serio al tema es en beneficio del propio grupo en el poder y en beneficio de los partidos políticos. Mauricio Merino, ¿con qué te despides? Pues exactamente igual que María. Yo creo que el deterioro de la confianza pública, Carmen, es monumental. Esto tiene efectos económicos, está devastando la democracia del país, está poniendo en jaque el proceso electoral. Realmente estamos viendo una crisis grave de confianza pública con todas sus secuelas. Ya es hora de que la clase política se dé cuenta de la situación en la que está. Y creo que estas cosas, estas salidas institucionales, le benefician sobre todo a la propia clase política. Pues estemos en contacto, María Marván, Mauricio Merino, a los dos, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Gracias a los dos y estaremos muy al pendiente de todo esto.